Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. El video de hoy es un tanto complejo, puede parecer muy simple, pero tiene partes. Entonces voy a hablar generalidades primero y después voy a dividirlo en dos, porque tiene dos partes que son importantes, ¿sí? Lo que quiero explicar el día de hoy es cómo llegamos o cómo aprendemos a no confiar en nosotros. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos esta vocecita, ¿no?, que nos dice que no somos suficientes, que no lo merecemos, que eso es demasiado, que no vamos a poder, que hay que hacer más, eso es no confiar en nosotros. O que incluso es esa vocecita que nos mantiene, mejor no, este no es un buen momento, ¿estás seguro? No creo que sea una buena idea. A eso me refiero, ¿ok? Entonces, como subtítulo, una de las mayores consecuencias del trauma es que aprendemos a no confiar en nosotros mismos. Las dos partes que tiene este tema es la parte de nuestra relación con los límites y con nuestras necesidades, porque si no sé qué necesito y si no sé establecer un límite alrededor de eso, no lo puedo cumplir, no lo puedo satisfacer. Y la otra parte, que les puede parecer un poco Juju Magic, pero que tiene mucho sentido, es la parte de la intuición. ¿Qué es intuición? Es, de cierta forma, es la voz de la confianza. Hagámoslo. Y si sale mal, o si no sale bien, o en el camino resolvemos. Eso puede sonar como intuición, pero también es la voz de la confianza, ¿ok? Entonces, ejemplos en los que podemos identificar cuando no confiamos en nosotros. Cuando, por ejemplo, hay personas, esto pasa muchísimo, que dicen que quieren conexión o intimidad en una relación de pareja, pero cuando se encuentran con alguien que a todas luces no está disponible emocionalmente, no quiere lo mismo que tú, te convences de que ese es el verdadero amor, de que ahí es, pero de que hay que lucharlo, de que hay que convencerlo, de que hay que ganárselo, de que esa es la persona, de que tiene que ser esa, y te conformas con lo mínimo, mientras tu cuerpo sigue enviándote señales, advirtiéndote a través de una ansiedad, a través de señales muy claras, ¿no?, las famosas banderas rojas que ya todos conocemos, que la conexión no es segura, que ahí no es. ¿Y qué hacemos? Minimizar esa voz. Cuando, por ejemplo, hablas con alguien y te dice una cosa, pero tu cuerpo dice como que quería decir otra cosa, como que sus palabras, su boca decía algo, pero su cuerpo decía otra. Como que no lo noté muy seguro de lo que me estaba diciendo, muy convencido. Entonces, en lugar de escuchar o indagar, hacer preguntas, clarificar sobre los problemas de tu cuerpo, por ejemplo, ¿será que lo entendí bien? ¿Será que esta ansiedad es por algo? ¿O no? Yo puedo confiar en esa persona, puedo confiar en su palabra. ¿O de verdad ya me ha pasado anteriormente que no lleva a cabo acciones que coinciden con lo que dice? Cuando tus límites son cruzados, cuando alguien pasa por encima tuyo y quieres hablarlo, ¿no?, quieres decir algo al respecto, quieres defenderte, y cuando vuelve a suceder lo mismo, minimizas esa respuesta de tu cuerpo, que es una agresión saludable, ¿no?, una respuesta generalmente de enojo, que es totalmente saludable, que te está diciendo, hey, defiéndete, di algo, haz algo, ¿sí? Porque tu respuesta condicionada es minimizar tus necesidades. Eso no es importante, ya después veré, ya después lo arreglo. Minimizarlo, ¿no? Hacer como que no es importante. Tener un profundo deseo de algo, por ejemplo, cambiar de trabajo, cambiar de carrera, estudiar algo nuevo, mudarte, viajar a otro país,
Cada vez que piensas en ello, te emocionas. Y sientes la novedad y la ilusión de lo nuevo, lo diferente. Sientes expansión. ¿Sí? Pero cuando llega el momento de actuar, de ver, de escoger la carrera, de analizar para dónde quieres irte, de ver qué otros trabajos hay, te congelas, te paralizas. Y no confías en que eres capaz de saber lo que quieres. No es una buena decisión. Y si me equivoco, y si no elijo bien, y si no es un buen momento, y si renuncio y no consigo trabajo, y si me cambio de carrera, y el tiempo, y el dinero, y si me voy de vacaciones, y me necesitan en el trabajo, y si pasa algo en la empresa, ¿Qué tienen en común? Minimizamos, dejamos para después, no atendemos el llamado, la señal que se está presentando. ¿Sí? Entonces, una parte es la intuición, ¿ok? Y muchas veces tenemos como esta idea de que la intuición es ese concepto ahí etéreo y abstracto que proviene de una fuerza invisible, ¿no? Algo como la fuerza, los jets. No. La intuición es una habilidad. ¿Qué es la intuición? Es una conexión fuerte y equilibrada con nuestros cuerpos, con los mensajes que me da el cuerpo y con la capacidad de estar aquí y ahora, de tener la capacidad de analizar realísticamente lo que está pasando y de escuchar qué dice mi cuerpo. Mi cuerpo generalmente, especialmente cuando es en relaciones con alguien más, mi cuerpo sabe cuando se siente bien y cuando no se siente bien, y el cuerpo no se le puede engañar. Tú puedes pasar todo el día diciéndote mantras, que eso no te va a llevar a la seguridad, a la tranquilidad. Puede ayudar, por supuesto, pero el cuerpo necesita de otras prácticas, ¿sí? Y a veces necesita hacerse escuchado para que le prestemos atención. Así es como podemos tomar decisiones que nos apoyen, que apoyen el futuro que queremos crear, en lugar de estar recreando el pasado en el presente, de volver a crear más de lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí viene lo importante. Cuando experimentamos un trauma, especialmente si fue en una edad muy pequeña, ¿sí? Cuando éramos niños, por razones de supervivencia, de mantenernos vivos, nos desconectamos de nuestro cuerpo. Entonces, pasa, y me gusta usar mucho este ejemplo, el de la mamá y su bebé. ¿Quién es la que sabe? La mamá. Y nadie le cuestiona, ¿sí? Y el bebé llora, y puede llorar por 1000 cosas, por calor, por hambre, por un cólico, por dolor, por sueño, por frío, por lo que sea. Pero la mamá va a saber de qué es ese llanto, ¿sí? Entonces, desde pequeños estamos muy acostumbrados y nos acostumbran con el condicionamiento que recibimos a escuchar al otro, a hacerle caso al otro. El otro es el que sabe mejor que yo. Así es como yo poco a poco me voy desconectando de esta voz. Parte de todo este movimiento de la crianza positiva es darle voz al niño, poco a poco y de forma muy responsable, ¿no? Cosas tan sencillas como qué te quieres poner hoy, que escoja los colores. De nuevo, no se le puede dar mucha libertad porque tampoco puede pretender ir en un día de invierno con vestido de baño. Por supuesto que no, y no podemos ser tan irresponsables. Pero si está eligiendo cosas demasiado locas, le das opciones. Bueno, no, vas a ir con pantalón, vas a ir con chaqueta, vas a ir con botas, pero puedes escoger qué colores, qué combinaciones hacer, por ejemplo. ¿Qué le va diciendo esto al niño? Lo que tú quieres, lo que tienes ganas de, está bien, y es aprender a escucharlo. Entonces, esto de
experimentar o de vivir la vida según los otros, ¿sí? O lo que los otros nos dicen que debería ser y cómo debería ser, en lugar de vivir y mantener mi vida, o sea, llevar mi vida, conducir mi vida según cómo nos sentimos y qué está sucediendo realmente en una situación para muchos es inseguro y es extraño, ¿sí? Esto de cuando empiezo a trabajar con ciertos pacientes, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo se siente eso que estás haciendo? ¿Se siente bien? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas? Eso es todo lo que debería importar. Además de la realidad. Bueno, puedes hacer eso, puedes costearte esto, tienes el tiempo, los medios para hacerlo, sin tener que sacrificar otras cosas, ¿no? Entonces, para muchos es el simple hecho de darnos cuenta de cómo nos sentimos, cómo nos hacen sentir ciertas cosas, es muy extraño, ¿sí? Es como una estrategia de protección. Estamos preparados para vivir somáticamente en el pasado o en el futuro a través de proyecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que perdemos señales importantes provenientes de nuestra experiencia interna, de lo que está pasando dentro nuestro, de lo que nuestros sentidos están captando, que la mente racional no siempre lo ve, no siempre lo procesa, ni siquiera con la misma rapidez con que lo hacen los sentidos. O de cuando el mundo o del mundo externo, ¿no? Que nos dice que una situación es segura o es insegura, o que nos señalan, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero hacer. Hoy leía un comentario en un grupo de una chica que estaba pidiendo consejo, una señora, no sé. Tenía su trabajo en una empresa, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Su horario normal. Detestaba ese horario, ese trabajo, no le gustaba, a pesar de que era lo que mantenía su casa y su familia. Tenía un B-side, ¿no? Un trabajo extra de fotografía, proyectos, giras de naturaleza que se llevaba con ciertos grupos, proyectos, ¿no? Ciertas fotografías especiales que le encargaban. Se estaba haciendo como su cartera, y ya decía que incluso los ingresos que estaba generando con este B-side estaban siendo incluso el doble o el triple de su salario, pero no era estable. O sea, había a veces proyectos, a veces no. Entonces estaba pidiendo consejos sobre qué hacer. Renuncio y me quedo con este B-side y lo hago de alguna forma mi tiempo completo, o me quedo con este B-side con el tiempo que me está demandando ahora, pero qué hago con el resto del tiempo, y si sale mal, y ¿sí? La mayoría de los comentarios me sorprendió mucho porque le devolvieron esto: ya te contestaste. Si lo disfrutas y te está generando buenos resultados, en este caso son resultados económicos, hazlo. Pero empezamos a dudar, empieza nuestra mente a crear mil escenarios, una y mil excusas de por qué no, de por qué está mal, de por qué no es correcto, de por qué es irresponsable. Y ese es otro tema que para las mujeres es muy importante, porque mucho de lo que dicta el patriarcado hacia las mujeres es: no puedes tener poder, no puedes tener dinero. Y se nos ha enseñado a dudar mucho, ¿sí? Mucho del discurso es que las mujeres manejan sus finanzas de forma irresponsable, que son muy caprichosas, que son muy emocionales, que manejan sus finanzas y su dinero de forma emocional. Ese es el punto. Si se siente bien, si te sale bien, ¿por qué no? Claro, en este caso iría muy en contra de lo que dice el patriarcado, porque sería un trabajo que le consume mucho menos tiempo, porque estaba ganando 3-4 veces en un fin de semana lo que ganaba en una semana, en una quincena completa, en un mes completo de trabajo, que es muy diferente a lo que te dice el patriarcado, lo que te dice el capitalismo: produce. ¿Sí? Y está dedicando una porción muy pequeña de su tiempo a producir, a generar, pero además estaba generando bienestar, felicidad. Entonces solemos dudar mucho de eso,
cuando las respuestas más importantes, y eso es algo en lo que trabajo muchísimo con todos los pacientes, las respuestas más importantes, las preguntas más importantes vienen a través del cuerpo. El cuerpo sabe. Si no se siente bien, ahí no es. No lo engañen, no lo presionen, no le den más tiempo, ahí no es. Lo que pasa es que no siempre podemos acceder a la respuesta lógica de por qué ahí no es, de por qué él no es, de por qué este trabajo no es. ¿Por qué no? Lo mismo en situaciones, en cuanto a recibir claridad de situaciones en las que nos sentimos confundidos y no podemos saber qué es verdad o qué no. De nuevo, no siempre es accesible la parte racional. Algunas veces es que no se siente bien, no se termina de sentir bien. Y tal vez ahora, tal vez en 20 años, tal vez en 10 años, tal vez en un mes se sienta diferente. Las respuestas al trauma, lo que pasa es que pueden ser tan fuertes, tan intensas y tan omnipresentes y que se presentan de forma muy recurrente y de forma muy automática, que nos es difícil notar las señales sutiles y tranquilas que provienen de la intuición. O empezamos a cuestionarla de ¿y por qué? ¿Y quién dice? ¿Y cómo puede ser? Y tratamos de explicarlo y no le encontramos una explicación, entonces no, lo votamos, entonces no es válido. Por esto me he dedicado a explicarles claramente y con ejemplos las respuestas del trauma. Entre más claras las tenemos, más fácil nos es identificar. Estoy congelado, estoy huyendo, estoy evadiendo, estoy complaciendo, en lugar de verme, en lugar de atenderme a mí. La intuición, en cierto modo, el trauma es la respuesta opuesta a la intuición. Nuestra intuición nos guía, nos dice que está bien y nos dice que está mal. El trauma y sus respuestas nos protegen, ¿cierto? Nos buscan mantener como en una burbujita que generalmente responde al pasado, no al futuro ni al presente, sino a lo que nos pasó en un momento determinado de nuestra vida. Entonces las respuestas al trauma se sienten urgentes, muy amenazantes, muy familiares y de un único sentido. O sea, esta es la única respuesta y punto, no es flexible. Y pongan ustedes esto, que se sienten urgentes, que son amenazantes, que son muy familiares y que tienen un único sentido, una única vía, con el video que les hablé la semana pasada. Lo van a poder identificar muy claramente. Eso es para que ustedes se lo lleven y pongan como un espejo. A ver, ¿me reconozco o no me reconozco? En cambio, la intuición se siente estable, segura, tranquila, flexible, desconectada de resultados fijos, ¿sí? O de que sea siempre lo mismo, sino más bien es algo como muy flexible, como muy cambiante, pero de una forma segura, de una forma estimulante en lugar de cambiante. Y no se siente tanto como una repetición del pasado. Tú sabes e identificas esto nuevo. No tengo una referencia al pasado de esto, no sé muy bien cómo se hace, ¿sí? Aunque haya sabiduría y es respetable las respuestas al trauma, lo único que pretenden es asegurar nuestra supervivencia, no nuestra felicidad. Y no me voy a cansar de decírselos para que les quede más claro. Por eso es que la intuición nos lleva a nuestra casa, a donde tenemos que llegar realmente, ¿sí? A esos caminos que van a desmantelar viejos patrones y nos ayudan a crear otros más saludables, ¿sí? Aprender a confiar en nosotros mismos e identificar las señales de la intuición versus la voz del trauma, las respuestas del trauma, va a requerir que nos conectemos con nuestros cuerpos, que los escuchemos, que los sintamos y que nos atrevemos a darle voz y actuar en consonancia con eso que estamos sintiendo, ¿sí? Para también trabajar para crear seguridad a través de la autorregulación y la corregulación. Entonces es un trabajo en dos vías. Tengo que aprender a escucharme,
y respetar eso que estoy escuchando, pero también tengo que trabajar para crear seguridad, ya sea a través de la autorregulación o de la corregulación, porque si yo estoy muy desregulada, no me va a ser mucho más difícil, no voy a tener la tranquilidad, la claridad mental para saber diferenciar de las dos. ¿Ok? Esa es la parte de la intuición. Ahora, está la parte de las necesidades y de los límites. Y ya van a ver cómo pueden parecer dos temas diferentes, pero al final de cuentas se complementan, ¿sí? Entonces, cuando tienes un historial de trauma, generalmente asumimos o pensamos automáticamente, hay algo malo en mí. En lugar de pensar, hay algo malo con esta situación, especialmente en una situación difícil que estemos pasando. Generalmente, el 99.9% de las veces asumimos que es nuestra culpa, que algo hicimos o que algo no hicimos. Asumimos inmediatamente la responsabilidad de ese resultado. Entonces, si no te enseñaron límites, especialmente físicos, cuando eras niño, o si tus padres o quienes te cuidaron no te modelaron respetando los propios, ¿no? Los de ellos, puedes llegar a ignorar tus límites y asumir que simplemente no eres lo suficientemente fuerte, no eres inteligente, no eres resiliente, no eres capaz. Automáticamente dudo de mí y de mis capacidades. Por esto asumo la responsabilidad. Claro, fui yo. Claro, me equivoqué. Claro, algo no debía haber hecho. Es que debía haber sabido mejor. Debí de habérmelo imaginado. Debí de haberme preparado para tal. Puede suceder lo mismo si te obligaron o te sentiste obligado a superar tus propios límites para evitar el castigo o recibir amor. Recuerdo el caso de una paciente. Su mamá la obligaba a tener buenas notas. Y para esto la obligaba a estudiar casi que 24/7. Entonces ella me contaba que ella se quedaba estudiando en las noches, en la mesa, hasta quedarse dormida. Imagínense ustedes. Esto es pasar totalmente sobre tus límites, sobre lo que es importante para ti, como dormir, cómo comer, cómo jugar, porque era una niña, con tal de satisfacer la necesidad del otro, con tal de demostrar que era una buena niña con sus notas, punto. Con tal de, obviamente, evitar un castigo y recibir amor, que en este caso era validación o aprobación de parte de su mamá. Negar, suprimir y enmascarar el dolor, ignorar tus necesidades fisiológicas como ir al baño, como comer, como dormir, hasta las un poquito no tan fisiológicas, pero que son igualmente necesarias, como distraernos, desconectarnos o superar mis propios límites, los que sean, pueden ser adaptaciones neurobiológicas del pasado. En el pasado me funcionaron, incluso me obligaron, me modelaron a hacerlo. ¿Okay? Cuando la creencia del cerebro es necesitas hacer o ser más X o hacer más X para estar completo, es posible que con mucha frecuencia descubras que tus límites de activación del estrés llegan al punto de abrumarte y agotarte. Es decir, tú no vas notando cuando el vaso se va llenando. Digamos que tienes una vara muy alta al estrés. Entonces, cuando el vaso está prácticamente lleno y que ya no hay mucho que hacer, empiezas a sentir el estrés, porque ya has pasado tanto por encima tuyo que llegas a un punto de agotarte, de agotamiento, que son estas personas que de repente escuchamos que cayeron en el hospital. ¿Pero qué le pasó? Pero ayer estaba bien. Claro, porque llevaba X cantidad de tiempo sacrificando sus necesidades, y lo he escuchado mucho en ambientes laborales,
sacrificando sus necesidades de descansar, de comer, de desconectarse del trabajo por cumplir X meta, X proyecto, lo que sea, y llegaron a un punto de agotamiento de un día a otro. O sea, el límite de activación del estrés está muy alto, que me es muy difícil identificarlo hasta que ya no hay nada que hacer, hasta que ya mi cuerpo detonó. Obligarse, por ejemplo, también a hacer que funcione o hacer o a quedarme en un trabajo que odio, hacer lo que sea necesario para cumplir con tal deadline, con tal meta, con tal proyecto, o incluso una relación o un matrimonio, puede impulsar este ciclo. Es cuando paso por encima mío, por encima de lo que quiero, por encima de mis necesidades, con tal de lograr un resultado. Si se dan cuenta, un resultado que ni siquiera tal vez no estoy muy segura de querer, pero ¿qué es lo que debería? Esto puede provocar sufrimiento emocional, desregulación y eventualmente enfermedades físicas. No hay forma de que no llegue al cuerpo. A veces es necesario salir de la zona de confort, por supuesto, para crecer y satisfacer ciertas demandas, ¿no? Especialmente si son mías. Pero puede generar incluso resiliencia, ¿no? Que tú vayas desarrollando habilidades y capacidades de afrontar situaciones un poco más desafiantes. Si hay tiempo para recuperarse completamente de la activación y completar la respuesta al estrés, ¿sí? Pero si yo estoy estrés tras estrés, no le estoy dando descanso a mi cuerpo. Si yo termino hoy a las 8 de la noche y el día de mañana a las 6 de la mañana estoy con un nuevo estrés, no hay el tiempo necesario para completar esa respuesta al estrés. No le estoy dando el tiempo suficiente a mi cuerpo de recuperarse. Entonces, cuando estás frecuentemente en un modo de supervivencia, porque eso es un modo de supervivencia, y además ignoras tus límites, pues por supuesto que la carga sobre tu cuerpo aumenta. Estás demandando más recursos, pero no estás haciendo nada para llenar esos recursos que estás consumiendo. Es como que mi teléfono hoy lo apague en un 20% y solo lo conecté media hora a cargarse. Llegó a un 35% y mañana no va a amanecer en un 35%, va a amanecer en un 15%. Y así lo sigo trabajando todo el día. Me está quedando debiendo, no está completo al 100%, ¿me entienden? Y por supuesto que no me va a funcionar como si tuviera la batería un 15%. Va a funcionar más lento, se le baja el brillo, hay aplicaciones que se limitan, etc. Así funcionamos nosotros exactamente. Entonces, la conciencia o el desarrollo de la conciencia te da la capacidad de ver las cosas como son, en lugar de interiorizar o de creer o de responder como es que yo estoy quedándome corto, no estoy dando lo suficiente, no estoy dando la talla, no estoy respondiendo como debería ser y que debería ser más. Cuando yo desarrollo esta conciencia, puedo reconocer cuáles son mis necesidades y respetar mis límites físicos, ¿sí? En orden de que yo duerma mis 8 horas que necesito para vivir y para funcionar, tengo que terminar a tal hora. Y además tengo que comer. Y además tengo que darme un tiempo de ocio. Todas son necesidades. No hay nada de egoísmo en esto. Son cosas que son necesarias para sobrevivir, para vivir bien, además. Esto evita que oscilemos entre estos picos de ansiedad o exageración, ¿no? De que damos mucho y nos exigimos mucho, y los puntos más bajos como la vergüenza o esta creencia de no soy suficiente, no hice lo que debería, que si ayer trabajé 16 horas y hoy trabajé 8,
quedé debiendo, qué vergüenza, me fui temprano, qué van a pensar de mí, y si además se evidencia que no llegué a la meta o que no logré presentar el proyecto en tal fecha, hay una sensación de no soy suficiente. Entonces es aprender a trabajar en equilibrio. Aprender a ver que tu responsabilidad es ver la situación actual tal como es, no como mi cerebro lo está queriendo interpretar. Y aunque sea incómodo, generalmente hay mucha comodidad en ver una situación de esta forma, porque refuerza mi creencia, refuerza lo que ya yo creo que sé. No hay un trabajo, si se dan cuenta, no hay un cuestionamiento, no hay un trabajo interno de cambio, de transformación, de mejora. Y en la medida en la que yo puedo ver una situación como es realmente, puedo trabajar con ella lo mejor que pueda, ¿no? Y no enmascarando, no sobresaturándome o sobreexigiéndome, pero ¿podría volver a replicar eso? Claro, ¿a qué costo? Y vas viendo conforme empiezas a trabajar en este equilibrio, que día a día tus límites van cambiando, que tu nivel de energía va variando, y no hay nada de malo con eso, dependiendo también de tus circunstancias y de la situación actual. No es lo mismo trabajar un lunes que trabajar un viernes, o que trabajar un martes o un miércoles, o quienes trabajan por proyectos. Hay proyectos muy diferentes, ¿no? El objetivo en todo esto no es la perfección, es la integridad. Que tú trabajes o te desempeñes o te desenvuelvas en la vida de forma íntegra, que significa respetando tus límites, tus necesidades, en lugar de trabajar para confirmar la creencia de que no eres suficiente, de que tú no sabes, de que siempre te equivocas, de que siempre tomas malas decisiones. Entre más claridad tengas sobre la realidad de una situación, sobre qué es lo que está pasando, sobre cómo es, y la realidad de tus límites neurobiológicos, menos vas a aceptar la creencia de que algo anda mal contigo. Si yo estoy viendo una situación de que mi jefe me está pidiendo un proyecto que es imposible que yo presente en 48 horas, y yo acepto que en 48 horas no voy a ser capaz de presentarlo, no hay ninguna creencia de que es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que yo no lo logro. Y muchas veces en adición aparece el síndrome del impostor. Me van a despedir, es que yo de por sí es que este puesto era demasiado para mí, yo no tengo las habilidades, yo no tengo las capacidades. Pero si tengo claridad respecto a la situación, que me están pidiendo algo imposible para mí, para mis límites, no me cuestiona, no cuestiona quién yo soy. Ya yo sé quién soy, cuáles son mis límites y mis capacidades. Y aparte de ahí hay seguridad, hay confianza. El hecho de que yo no pueda presentar este proyecto en 48 horas no quiere decir que estoy mal, no quiere decir que soy un incapaz, no quiere decir nada, quiere decir que estas son mis habilidades y punto. Es trabajar con tu sistema nervioso de la mano, en lugar de dejarte llevar por el miedo, por la vergüenza que puede provocar estos excesos y que nos lleva, o que lleva muchas veces a las personas al agotamiento, al burnout. Por evitar la vergüenza, por el que dirán, por todo lo que les expliqué. Es posible cambiar los patrones y las creencias de tu cerebro, especialmente esos que se formaron en los primeros años. Estas suposiciones no necesitan ser el modelo que utilizas de adulto, no tienen por qué ser tu brújula. Si fueron las de tus papás, si fue la que te sirvió en algún momento, puedes cambiar, tienes todo el derecho de cambiar. Puedes aprender a ver la realidad tal como es, no como tu cerebro te dice que es. Esto lleva mucho cuestionamiento. No necesitas replantear cómo es una situación o simplemente pensar positivo. ¿Entienden?
es ver las cosas como son, aceptarlas y hacer lo mejor que pueda con ello. Y ser honesto cuando realmente no puedo. No quiere decir nada, no quiere decir que estés mal, simplemente que tienes límites y que los conoces. Todo esto, cuando yo además acepto mis límites, mis capacidades, mis habilidades y sé para qué soy buena y para qué no soy buena, se reafirma mi sentido de identidad, de quién soy yo. Y además mi confianza crece. Ya yo sé para qué soy buena y ya sé para qué no. Y eso no me compromete, no cuestiona, no pone en cuestionamiento mi valía como persona. Simplemente ese no es mi punto fuerte, es mi punto débil y estas son mis fortalezas. Y punto. No hay inseguridad. Al contrario, hay seguridad respecto a lo que yo soy buena, a lo que tengo para dar versus lo que no. Entonces ya yo sé dónde no meterme, o ya sé incluso cuándo pedir ayuda. Me están pidiendo tal proyecto y yo no soy buena, no tengo ciertas habilidades, ahí voy a pedir ayuda. Ese es el tema. Tiene mucho sentido, ¿no? Y explica muy bien el por qué no confiamos en nosotros, en por qué nos saboteamos, en por qué nos mantenemos lejos de lo que realmente queremos. Espero que haya quedado claro. Es un tema extenso, fue mucho, procesenlo, escúchenlo las veces que sea necesario y si tienen dudas, preguntas, siempre me pueden escribir. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Bye.